Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Últimos días que han estado agitados para nuestra economía. Las proyecciones para el próximo año que se vienen, Nicolás Vial, a ver. Magras. Magras. Lentitas, bajitas. Cortitas. Sí, pero que ha sido también la tónica, hay que recordarlo ya, este sobreoptimismo de inicio de año se fue desinflando ya llegando al segundo semestre y ahora ya se sinceran las cifras y Hay un dicen... concepto que me encanta que es el rictus de la autoridad ha ido cambiando. El rictus, cambia. Sí. Usted se fija mucho en el rictus. Sí. Es una señal que es clara de lo que está pasando. Siempre las caras, los rostros, el los lenguaje gestos. gestual. Sí. Importa muchísimo. Se lo ha dicho. Oiga, pero vamos a estar conversando de consumo, del comercio, el Un desafío. año difícil para el comercio. Un año difícil, vamos a estar conversando sobre eso. Pero antes, otros temas que también ponemos aquí en la pauta de Mirada Económica. Un tema que se ha discutido mucho, que es muy importante, tiene que ver con las pensiones. Un dato que no es menor. El año 2007, en promedio, quienes entraban, se afiliaban al sistema de pensiones, tenían en promedio 25 años, perdón. 12 años después, subió a 29 años. ¿Por qué los que se están afiliando tienen 4 años más que hace 12 años? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra economía? La nota es de José Ignacio Teñas. Daniel se tituló hace más de un año de kinesiólogo y desde entonces trabaja de manera independiente, un formato que le permitió tomar la decisión de no cotizar. En realidad no le quiero como entregar mi plata a la AFP. Tal vez, no sé, por ignorancia, como a dónde va destinada esa plata, el tema de los fondos, cuánto impacto tiene. Yo pienso en algún momento cotizar, pero creo que cuando tenga como un sueldo más estable, que en el fondo me permita sustentar tanto mis gastos como pensar en el futuro. Una medida que cada vez es más habitual entre los jóvenes. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la edad promedio de los nuevos afiliados entre febrero del 2018 y enero del 2019 es de 29 años, mientras que en el 2007 la edad promedio era de 25 años, es decir, 3 de cada 4 afiliados que ingresaban eran menores de 25. Esa realidad cambió y lo refleja Nicolás. Tiene 27 años y trabaja desde hace unos meses sin cotizar, un método que espera mantenerlo en el tiempo. Creo que es más fácil que uno ahorre sus propios ingresos y genere sus propias inversiones antes de verse obligado a que una institución lo haga, siendo que lo más preponderante de esa institución es las comisiones que cobran. Poco a poco la miopía de este sistema se ha ido descubriendo, en el sentido que está entregando muy malas pensiones y yo creo que los jóvenes están resilientes a cotizar. La gente joven no está muy entusiasmada de participar en él. Pero estas no serían las únicas razones. La migración, los mayores tiempos de estudios y el emprendimiento también explicarían el mayor promedio de edad en los nuevos afiliados. Yo creo que es porque uno estudia más y empieza a trabajar más tarde. No estando tan joven tampoco piensa en cotizar algo que lo ve tanto a futuro. El emprendimiento yo creo que es bastante bueno, pero no cotizar a la larga no conviene. Ingreso tardío al sistema que para los expertos no es recomendable, ya que teniendo un año más de cotización a los 25 años, el dinero rendiría más del doble que un año más de cotizaciones pasado los 60. Tenemos un sistema en que lo que uno cotiza se va multiplicando por el interés que tienen esos ahorros. Y por lo tanto los primeros ahorros, los ahorros que se hacen en la juventud, son muy relevantes en tener buenas pensiones al final. Sistema de pensiones que se ha tomado la agenda legislativa con su reforma, que hoy fue despachada desde la Comisión de Hacienda para su votación en la sala de la Cámara de Diputados el próximo martes 22. Esta es la reforma probablemente más urgente y más necesaria de las que están hoy día en el Congreso. Y felizmente ha ido avanzando en base a acuerdos. Y es importante decir esto, todos hemos tenido que ceder. Este proyecto de ley que mantiene como base el sustento del sistema privado de pensiones con la AFP, con la cuenta de capitalización individual, no va a producir mejora sustantiva en las pensiones. Un proyecto que seguirá en discusión, mientras tanto tiene a jóvenes y al resto de los chilenos esperando una solución para poder tener una mejor jubilación. Entonces, la nota de José Ignacio Teñas con respecto a las pensiones. Y vamos a volver al tema con que iniciábamos, Mirada Económica, los distintos puntos que ha tenido la economía este año. Y uno de ellos, el más importante para todos, porque nos involucra de todas maneras el consumo, es el motor que mueve este carro de la economía chilena. Hay cifras que han estado mostrando una lentitud, un bajo dinamismo del consumo y por sobre todo también del comercio. Vamos a hablar sobre esto y mucho más junto al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Manuel, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Mirada Económica.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Manuel, partamos por... a ver, se entregaron cifras, balance de una semana que estuvo marcada por este famoso Cyber Monday y este evento comercial que viene a ser una suerte como de tabla salvación para un comercio que ha tenido un año difícil. Pero los números dan cuenta de que no se cumplieron las expectativas. Yo no recuerdo un cyber que no se hayan cumplido las expectativas. Es una señal ya clara de que este 2019 para el comercio está siendo uno de sus años más negativos. Sí, es un año difícil, Andrés, el que llevamos el 2019, y lo fue también el 18, no nos olvidemos de eso. Nosotros dimos índices de estancamiento en las ventas o de crecimiento leve en las ventas del comercio de los últimos 14 meses. Recién ahora en septiembre, mira, qué próximo, dimos el primer índice que reflejó una tendencia contraria, es decir, subió. 4,4%. Pero yo ya dije... cuando me lo preguntaron hace unos días atrás, que esta golondrina no hace verano, que teníamos que ser cautos en la expectativa, porque los periodistas y las autoridades empiezan inmediatamente a sacar conclusiones y dicen, pero entonces ya se acabó la crisis. No, momentito. Hablamos de punto de inflexión muchas veces. Claro, no, yo no puedo asegurar eso como gremio. Nuestros estudios nos indican que hay que ser prudente para sacar conclusiones y lo que se prevé para el resto del 2019 y 2020 es todavía unas ventas del comercio presencial, comercio establecido, comercio tradicional, lenta. Hay otros comercios, para ser justo, como esto que estamos hablando, el comercio electrónico, el e-commerce, en Internet, ese está creciendo a tasas del 40%. El comercio callejero informal crece a tasas completamente demenciales. Entonces, ¿cómo se explica también el comercio establecido tiene una competencia desleal en las redes de comercio por las plataformas de Internet y en el comercio callejero informal. ¿Ustedes creen desde la Cámara, Manuel, que esa diferencia, esa tendencia distinta que se da entre lo presencial y lo digital está solamente supeditado, por ejemplo, a la diferencia que se tiene en la cancha? Ustedes han hablado, por ejemplo, del pago de impuestos, empresas que no operan en Chile, entonces tienen un tratamiento tributario distinto a la empresa o la firma aquí en Chile. ¿Es solamente por eso? ¿También hay otro tipo de explicaciones? No, absolutamente ese es un factor, pero hay otro de verdad, Nicolás, que son la confianza de los consumidores. Hemos visto en las encuestas, acaba de salir hace pocos días atrás, que nuevamente la confianza de los consumidores demuestra estar en un bajo índice, decreciendo. Las expectativas laborales también, nosotros creemos en la Cámara que no son muy sólidas. El empleo formal, al menos en nuestro sector, ha caído fuertemente y está siendo reemplazado cuando lo es por un empleo más precario, de una carga horaria más reducida, entonces los ingresos bajan de esa persona. Tiene empleo, pero es de menor significación, Manuel, que el que pudiera haber perdido con antelación. Sí. Entonces, hay factores, perdona Andrés, los temas internacionales, de la guerra comercial, hay varios factores que están ahí en la retina, en la conciencia del consumidor para estar muy cauto a la hora de consumir. Ese es el Ustedes tienen el feeling del día a día del consumidor. Sí, pues, o sea, estamos ahí, atienden día a día, en el almacén, en el supermercado, en el mall, en la tienda, grande, pequeña, mediana. ¿Qué le está pasando al chileno? En el sentido, ¿qué es lo que está sintiendo el chileno? Hay también una generación de expectativas que hoy día se está tornando derechamente en una decepción de lo que fue, por ejemplo, derechamente, cuando asumió este gobierno, muchos han dicho que se generaron expectativas que al final la gente no lo ha visto, que se ha notado en el ritmo de la economía, en su trabajo, esto se ha reflejado en el consumo. ¿Qué le está pasando al chileno, a tu juicio? Yo creo que es como un fenómeno dual. De blanco y negro. Hay un tema de expectativa, como dices tú, que no han sido satisfechas, eso está claro. Cuando asumió este gobierno las expectativas eran altas y se han cumplido parcialmente. Pero al mismo tiempo, esa es la cara negativa de la moneda. Mira, yo esperaba que iba a ser mucho más, pero no lo fue en el crecimiento país, en alza de salario, en posibilidades de empleo, crecimiento de la economía. Estamos lejos. No era lo que yo esperaba o lo que me imaginé que iba a ser. Pero por otro lado, si uno lo mira objetivamente y ponemos a Chile en el contexto latinoamericano e incluso en el contexto mundial, somos un país bastante privilegiado.
Mira, no voy a nombrar países. Perú, pero, Ecuador, Argentina, claro, Brasil. exactamente. Es cosa de mirar lo que ha sucedido en la semana. El barrio. Terror. El barrio está de terror. Países en recesión, economías que están estancadas, inestabilidad política, desconfianza de los inversionistas, no hay Estado de Derecho, no hay un orden jurídico que haga que el inversionista pueda invertir en ese país, confiar, etcétera. Son una infinidad de factores que inundan a nuestros países del continente e incluso otros países del mundo. Entonces nosotros somos una isla que está mucho mejor que el resto. Ahora, dicen por ahí que mal de mucho, consuelo de tontos. Bueno, por eso que dije, las expectativas no son las que nos imaginamos, pero nuestro país está objetivamente mucho mejor que la mayoría del continente y de otros, Manuel, otros puntos del globo. Y en ese punto, cuando la expectativa y el sentir del consumidor es baja, el comercio ahí tiene que tomar carta en el asunto, tener claro de que va a haber una menor consumo y por ende tratar de, en lo que se pueda, ver los precios. Siempre los precios son un atractivo relevante, la oferta aquí, la liquidación acá. ¿Cómo se ha ido comportando el comercio a nivel nacional en ese punto? Porque aquí hay un factor positivo en términos de que pueden salir todos ganando, pero si empezamos a ver los márgenes de ganancia, es justamente el comercio cuando hace mucha oferta y si consideramos tipo de cambio, importación de productos más caros, es más complejo. No, de todas maneras, Nicolás, el comercio se ha comido márgenes, pero de manera importante. Estos Cyber Day que estamos terminando, que no ha sido, como dijo Andrés, lo que se esperaba y creció muy poquito el monto, el total de las ventas del Cyber, no más de un 5 o 6%, es poco también, de acuerdo a lo que se esperaba o lo que había sido ediciones anteriores de este Cyber. Pero claro, eso es sobre la base de precios bajísimos, por tanto sacrificio de márgenes categóricamente por parte del retailer o distribuidor y por lo tanto, sigo haciendo los eslabones de la cadena, ganancia más baja. Muy baja. Pero también hay, muchos dicen hay ahorros por otros lados, tú no arriendas local, muchas veces menos gasto en empleo, el sentido, esos son los ahorros, muchas veces uno quisiera que se empleara la mayor cantidad de gente siempre, pero también en cierta medida es una forma de venta que es, entre comillas, para el comercio más económica. Bueno, por eso mismo que nosotros acabamos de hacer nuestro 7º encuentro y se llamó Comercio Transforma. Lo que nosotros creemos es que el sector tiene que transformar su modelo de negocio completamente para hacerse cargo de estos nuevos requerimientos económicos. ¿El que no se suba al económicos. e-commerce está sonado? ¿Ah? ¿El que no se suba al e-commerce de alguna forma hoy día está sonado? Yo creo que sí, que está sonado. Si no transforma radicalmente su modelo de negocio para adaptarse a los requerimientos del nuevo consumidor que usa este aparatito nomás para hacer sus compras. No quiere esperar. No quiere esperar, quiere hacerlo desde la oficina y que cuando llegue a la casa esté la mercadería ahí esperándolo, que no quiere ir al establecimiento comercial porque no tiene tiempo, porque no lo estima necesario, porque le da lata, porque salvo que sea una experiencia de compra, no va. El que logra que el establecimiento comercial se transforme en una experiencia de compra para el consumidor, logra que el consumidor va. Y hay que reinventar la experiencia de compra y ese es el desafío también. 40% crecen las ventas de este aparatito en Chile. Y el comercio presencial, 0. No crees. Pero tú fuiste, por ejemplo... Entonces la brecha es enorme. Tú fuiste gerente de la asociación de malls antes, de centros comerciales. ¿Tú sientes que puede pasar como pasa en Estados Unidos? Lo hemos visto, Nicolás, en otras instancias, muchos malls que están cerrando. En Estados Unidos incluso dice, este es como el principio del fin de los centros comerciales. Uno dice en Estados Unidos que es el paraíso de los centros comerciales, pero muchos auguran eso. ¿Tú crees que puede ser el principio del fin o que los centros comerciales van a quedar en un lugar más secundario a la larga? Bueno, en Estados Unidos el fenómeno que tú dices es cierto, pero se han cerrado los malls o los centros comerciales que están más en la periferia de la ciudad, que están en las afueras. Los del casco urbano de la ciudad han prevalecido. En Chile, a los malls les está yendo muy bien. Basta ver en bolsa, varios de ellos son sociedades anónimas abiertas y han lanzado hace poco sus acciones y lo único que han hecho es subir porque las ganancias han aumentado. Lo que pasa es que los malls chilenos están muy bien ubicados geográficamente desde el punto de vista de la población. Fluye mucha gente. Mucha gente. Y lo otro que han hecho muy inteligentemente, y en ese sentido el modelo es digno de ser imitado, es transformarse en experiencias de compra muy potentes. No solamente comprar. Claro, entonces la gente va, como dice Nicolás, no solamente a comprar, va a hacer miles de cosas. O sea, si el comercio va mal, de alguna forma, o las tiendas venden menos, hay otros tipos de experiencias al final que hacen que el mall
ha tenido que abrir un abanico mucho más generoso en cuanto a oferta. Entonces el layout del mall introduce el modelo de oferta, introduce, bueno, artículos de consumo, pero también de entretención, de ocio, de gastronomía, de actividades culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Y ese mix de layout del mall es el que hace que la gente vaya a una cosa u otra. Puede llevar a los niños a hacer deporte o a divertirse en un circo, no tengo idea, a tener una hora de recreo con los niños, con la familia o con sus abuelos, y de paso puede que compren un par de zapatos, y de paso puede que compren un artículo deportivo, no sé. Eso pasa en los centros comerciales, pero el comercio no solamente está ubicado en los centros comerciales donde se arrienda el espacio. Aquí hay que pensar en las distintas empresas, las distintas tiendas que tienen ese contra, digamos, que no pueden ofrecer esa experiencia aparte de consumir solamente el producto y lo que genera ese producto. Por eso que esas tiendas, tienes toda la razón lo que estás diciendo, aquí tienen la solución, pues, van a vender remotamente. Y esas tiendas tienen que hacer la transformación de su modelo de negocio para tener toda la logística, toda la capacitación de sus trabajadores, toda la capacidad de gestión empresarial para que cuando ese consumidor les haga una compra por teléfono hoy día en la mañana, el artículo que compró, que además está todo, que no hemos hablado de eso, de los sistemas de pago, los medios de pago, que viene una transformación brutal también, tremenda, podemos hablar de eso cuando quieran. Es una verdadera revolución la que se está avecinando. Entonces ese consumidor hace su compra con un medio de pago nuevo, inédito, con código QR, no tengo idea, o billetera electrónica, y lo que quiere es que el producto pagado de esa manera, completamente inédita, porque ya estamos acostumbrados a la tarjeta, tenga cuando llega en la tarde a su casa el producto 0 kilómetros perfectamente disponible en su casa. Cero millas de paquete, como decía un animador. Exacto. Entonces, vamos a ir a la primera pausa, Manuel, Nico, aquí en Mirada Económica, pero antes les vamos a contar otras cosas como ha ido cambiando también nuestra economía. ¿Sabía usted que un chileno agobiado por las deudas puede declararse en quiebra? Más de 15.000 personas han liquidado sus bienes o han renegociado sus deudas en los últimos 5 años. Se trata de métodos que ayudan a disminuir la carga económica, pero ¿cómo se puede hacer y qué requisitos hay que cumplir? Lo vemos a continuación. Las deudas a Juan lo tienen preocupado. Pidió préstamos a una caja de compensación y también a casas comerciales por urgencias. Hoy su deuda supera los 5 millones de pesos y luego de algunas enfermedades le cuesta pagarlos. En vez de que te ayuden a bajar la cuota para que tú puedas pagar, te aumentan la cuota. A medida que tú no puedas pagar va aumentando, entonces menos puedes pagar. Casos como el de Juan se repiten a diario en Chile. Por lo mismo, la ley de insolvencia y reemprendimiento entrega 2 opciones. La primera es la liquidación, un proceso judicial en donde el deudor entrega sus bienes en forma de pago. La segunda y más recomendable es la renegociación, un proceso administrativo donde el deudor acuerda nuevas formas de pago, con intereses más bajos o cuotas más pequeñas, entre otros beneficios. María es una de las que renegoció su deuda. Ella pidió dinero para una operación y luego de eso perdió su trabajo sin poder seguir pagando. Ahí empezó su desesperación y comenzó a sacar plata en distintas casas comerciales. Tras eso, debe más de 11 millones de pesos. Yo llegué a pagar 1.500.000, 1.600.000 mensuales. Trabajaba solamente para poder pagar las deudas. Y llegamos al acuerdo de pagar de 1.500.000 a 200.000 pesos. Pero ¿cómo se logra renegociar una deuda? La persona debe acercarse a las oficinas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento con algunos requisitos: ser mayor de 18 años, tener una deuda vencida por más de 90 días y superior a los 2.200.000 pesos, no haber emitido una boleta honorarios en 24 meses, no ser considerado empresa y no tener una demanda judicial. Ellos me preguntaron cuánto podía yo pagar mensualmente. Le dije cuánto es lo que yo sí puedo pagar, ¿ya? Y ellos renegociaron en una reunión que tuvimos con cada una de las empresas. Una ley que cumple 5 años de su entrada en vigencia y que cuenta con 10.000 personas que han liquidado sus deudas y más de 5.000 que las han renegociado, con una deuda promedio de 25 millones de pesos para los que renegocian y de 35 millones de pesos para los que han liquidado sus bienes. La educación financiera va a permitir tener mucho menos deudores morosos en el mediano y largo plazo, que es un procedimiento gratuito, voluntario, cero costo, que lo hacen frente a la superintendencia y que en 3 meses logran tener repactar las deudas. Pero con las deudas también llegan otros problemas: el hostigamiento de quienes cobran. María vivió de cerca la experiencia que le trajo más de una consecuencia. Te atosigan, te cuestionan, te llaman
10 veces al día, no respetan horarios. No por tener deudas impagas, pierden sus derechos como consumidores. Y las acciones de cobranza extrajudicial no pueden afectar la intimidad familiar, la privacidad ni la estabilidad laboral. Una alternativa que les da una mano a las personas a alivianar el peso de las deudas de manera gratuita y sin tener que contratar un abogado. Mirada económica. Mirada económica. Bien, regresamos a Mirada Económica. Estamos conversando con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. Manuel, hablábamos del contexto de esta reinversión, pero también hay varios temas que tienen que ver mucho con el comercio. Cuando hablamos de adaptarse a las tendencias, también hay una preocupación con respecto al empleo. Y esto enmarcado en una discusión que hemos estado abordando ya creo que toda la semana aquí en Mirada Económica sobre la jornada laboral. Durante la semana, el presidente Piñera anunció la creación de esta mesa técnica transversal para lo que va a ser la indicación a su proyecto de adaptabilidad laboral. ¿Cómo están viendo ustedes esta discusión? Lo hemos comentado también en algunas notas aquí en 24 horas respecto a la mirada que tiene el comercio sobre un tema súper sensible, porque aquí muchos han dicho, bajar las horas de trabajo va a depender de qué sector y qué sector estamos hablando. Es verdad que no todos los sectores tienen la misma realidad, por supuesto. Nosotros como gremio creemos mucho en la calidad de vida de nuestros trabajadores. O sea, es un factor esencial para nuestro quehacer. Sobre todo un gremio que tiene un tipo de trabajador que interactúa mucho con el consumidor. Entonces un trabajador que está amargado, está infeliz, una mujer que está con su frente interno en su casa, sus hijos abandonados, qué sé yo, no tiene tiempo para estar, no está bien ese trabajador. Mala experiencia de compra, finalmente, lo que hablábamos antes. Mala experiencia de compra. Entonces, aquí hay un factor que atender. Nosotros tenemos mesas de diálogo social permanente con nuestros trabajadores, somos el gremio que más interactúa con sus trabajadores de manera organizada y permanente. Entonces conocemos muy bien la realidad de los trabajadores, esto que también hay enfermedades laborales nuevas en el comercio. ¿Y esta mesa que instaló el gobierno, cómo la reciben ustedes? De neurosis y todas estas cosas que se da mucho en el vendedor y en el trabajador. La mesa nosotros la vemos bien, pero son los actores políticos o de grandes think tanks. Nosotros tenemos nuestra propia mesa, Andrés, en el comercio, bajo el alero de la OIT y con la CUT. La Cámara Nacional de Comercio. Y la Confederación de la Producción de Comercio, de la cual formamos parte, creó esta mesa especial que preside David Bravo y que es una mesa que agrupa a trabajadores de las centrales sindicales más importantes del país, no está la CUT ahí, agrupa a la PYME, agrupa a la academia y agrupa a las 6 ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y esa mesa, ¿qué es lo que dice? Nosotros somos los actores del mundo real del trabajo, trabajadores y empresarios. Nosotros somos los que mejor conocemos dónde nos aprieta el zapato. Por lo tanto, nosotros somos quienes mejor creemos estar en condiciones de hacer propuestas. ¿La discusión se está dando dónde le está apretando el zapato? Sí, claro. La discusión que se está dando en el Congreso, esto de la reducción de la hora laboral, ¿usted cuál de los dos proyectos les hace más sentido? No, ninguno, porque el tema de la jornada no debe ser analizado solamente en ese mérito de la sola jornada. Nosotros creemos que a eso hay que ponerle los demás ingredientes: capacitación, adaptabilidad laboral, flexibilidad laboral, polifuncionalidad, sala cuna. Hay un montón de factores del mundo laboral que hay que hacerse cargo y que hay que meterlo en un paquete. ¿La discusión se quedó solo en el número, Manuel? Quedó solo en el número y solamente en la galería política. Esto es demagogia pura, no vuela. Si ese proyecto de ley llegara a promulgarse, se traduciría en un desastre para los trabajadores. ¿Usted dice el proyecto de Camila Vallejo y Carol Cariola o el del gobierno? Los dos son pésimos. ¿Los dos tendrían el mismo efecto nefasto a su juicio? Más o menos. Es peor el de la Camila porque el de la Camila Vallejo habla solamente de las 40 horas, pura y simplemente. O sea, ese no tiene ni un contrapeso. Pero se ha ido cambiando, por ejemplo, beneficio de las pymes, también incorporando cierta gradualidad para las medianas pequeñas empresas. No, habría que verlo, habría que ver las indicaciones, una cierta gradualidad. Bueno, de eso hay que conversar. Nosotros creemos que son malos proyectos y que por lo mismo hay que conversar. Yo he dicho recién... Si no están en la mesa... Bueno, oye, pero lo que yo he dicho aquí frente a usted y a todos los que nos están viendo en este momento a través de TVN, yo les digo, nosotros vamos a hacer una propuesta como Cámara Nacional de Comercio con nuestros referentes y amigos del mundo sindical y asociados. Vamos a hacer una propuesta con el referente que ya describí, que preside David Bravo, que somos los actores del mundo real. Vamos a hacer propuestas y nos vamos a hacer cargo del tema de la jornada
vamos a hacernos cargo de las demás necesidades que tiene y se lo vamos a entregar como insumo a los actores políticos para que ellos lo ponderen en su mérito. Si no les parece, ellos legislarán como crean que es justo o como corresponde. Pero nosotros vamos a hacer la pega propositiva. No nos gusta. Yo he respondido directamente a la pregunta de ustedes si me gusta o no el de las 40 al 41, he dicho no me gusta, pero después de esa respuesta yo creo que hay que proponer algo, no simplemente quedarse y decir, mire, no me gusta, es malo, va a tener... No. ¿Ha tenido mucha trinchera el debate? Mucha trinchera política, mucha demagogia, mucha galucha, pues, y eso es malo políticamente. Nosotros por eso que queríamos bajar el perfil, que el mundo real de trabajadores y empresarios y la academia juntos seamos creativos, hagámonos cargo de la necesidad. Nosotros creemos que el trabajador debe mejorar su calidad de vida, por supuesto, que debemos hacernos cargo del tema de la amenaza o del desafío, porque no me gusta hablar de amenaza, de la tecnología. Bueno, son los tiempos que vienen. Nosotros estamos perdiendo empleo en el comercio y hay que hacerse cargo de eso. En ese punto, y ustedes también lo han estado revisando dentro de la Cámara, Revolución Industrial 4.0, automatización, inteligencia artificial. ¿Faltan esos conceptos también que se manejen en estas iniciativas que justamente van como reformas al mercado laboral? Absolutamente, a eso me refiero con que se ha legislado en estos proyectos, sobre todo el de las 40 horas, de manera pura y simple, y solamente atendiendo a las 40 horas. Ojalá pudiéramos llegar a trabajar 40 horas y menos, pero ¿y qué pasa con lo efectivamente trabajado? ¿Se incluye o no la hora de colación en ese proyecto? La incluye, entonces ya son 37, si es que considero la colación de media hora. Si considero la colación de 1 hora, son 35 horas de trabajo efectivo. ¿Está la economía del país para hacer esa mochila en el empleador del 12 hasta el 15% de sobrecosto del mundo del trabajo, cuando por lo menos en mi sector del comercio estamos perdiendo empleo? Si yo le pongo a los empresarios esa mochila del 15 o 12 o lo que sea, depende cómo lo calculo, si es media hora para almorzar o no, la colación, y en otros lugares donde el trabajador tiene que vestirse para entrar a su faena, es otra media hora, también va a ser ese tema, ese tiempo efectivamente trabajado. Entonces, la productividad de ese trabajo, tenemos que linkear estos conceptos con la productividad, con la competitividad de nuestras empresas. Nosotros estamos viendo la irrupción de los AliExpress, de los Amazon en el mundo del comercio, de Internet. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese desafío? Laboralmente, capacitando a nuestros trabajadores para que tengan nuevas competencias laborales, transformando nuestro modelo de negocio. Entonces son muchas cosas a la vez que el empresario tiene que enfrentar y necesitamos hacerlo de manera organizada e inteligente. Temas, Manuel, por ejemplo, la automatización y cuántos temas. Se nos acaba el tiempo. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Al contrario, un gusto y gracias a ustedes. Normalmente, muchas gracias. Por favor. Bien, y a ustedes, como siempre, por acompañarnos en Mirada Económica, @Mirada Económica para sus comentarios, temas que quieren ahí que planteemos en la mesa y más. Y por supuesto, la invitación es que sigan en sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos, chao. Mirada Económica.